Mamá, agarra tus cosas y lárgate de mi casa. Hazlo hoy mismo. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Javier me lanzó en plena víspera de Navidad, parado en el umbral de la sala, con media docena de testigos observando la escena en silencio. La cuñada de Camila estaba hundida en el sofá y giró el rostro hacia el suelo, avergonzada. El primo de él se quedó paralizado con el vaso en la mano, fingiendo mirar un punto fijo en la pared. El viento se colaba por la ventana abierta y agitaba las cortinas. Parecía que hasta el aire había dejado de circular en esa habitación. Él cruzó los brazos y se quedó allí, mirándome fijamente como si yo fuera un problema urgente que necesitaba resolver de inmediato. Yo no lloré, no grité, simplemente asentí con la cabeza despacio y me dirigí a la recámara para buscar mi maleta. Al pasar junto a la cómoda, vi la fotografía de Antonio, mi difunto esposo, sosteniendo a Javier cuando era apenas un bebé. ¿Sabes ese momento en que te das cuenta de que la persona frente a ti ya no es el niño que criaste con tanto amor? Ese instante en que comprendes que te has convertido en una carga, en una molestia, en algo desechable. Yo trabajé 32 años cosiendo ropa ajena para poder pagarle los mejores colegios privados a él. Vendí el único lote de tierra que tenía a mi nombre cuando él quiso montar su propio negocio. Pero aquella noche de Navidad, saliendo de esa casa con una vieja maleta en la mano, yo no sabía que al día siguiente él recibiría la sorpresa más grande de su vida, y que, por primera vez, quien se quedaría sin suelo bajo los pies no sería yo. Quédate conmigo, porque esta historia apenas está comenzando. Mi nombre es Elena, tengo 62 años y he trabajado toda mi vida como costurera. Cuando Antonio falleció, Javier tenía apenas 12 años. Fue un infarto fulminante. Él salió a trabajar por la mañana y nunca regresó. Recuerdo mirar a mi hijo durante el velorio y pensar, ahora somos solo tú y yo contra el mundo. No había pensión, no había herencia. Solo tenía mi máquina de coser, una casa alquilada y una cuenta en el banco con 800 pesos. Empecé a coser para afuera. Arreglos, dobladillos de pantalones, vestidos de fiesta, uniformes escolares, lo que cayera. Aceptaba trabajo de 3 tiendas diferentes y todavía tomaba encargos por recomendación de vecinas. Javier estudiaba por la mañana y yo aprovechaba esas horas para adelantar las costuras más pesadas. Cuando él regresaba, yo paraba, calentaba la comida y lo ayudaba con las tareas de la escuela. Después de que él se dormía, yo volvía a la máquina hasta la 1 o 2 de la madrugada. Los fines de semana también planchaba ropa ajena. Cobraba por pieza para ganar un extra. Hubo un año en que él quiso tomar un curso de informática. Era costoso. Vendí mi anillo de bodas de oro para pagarlo. Le dije que lo había perdido por el desagüe del lavabo. No quería que él cargara con la culpa de mi sacrificio. Cuando Javier aprobó el examen de admisión para la universidad, lloré la noche entera. Administración de empresas, universidad privada. Yo no tenía cómo pagarla. Fui al banco, pero no me alcanzaba. Intenté pedir un préstamo y me lo negaron. Entonces me acordé del terreno. Era un lote pequeño que Antonio había comprado años atrás, en un barrio en desarrollo, lejos del centro. Nosotros soñábamos con construir una casita allá algún día, para nuestra vejez. Lo vendí por 28,000 pesos. Pagué los 4 años completos de su carrera universitaria. Él me abrazó fuerte cuando se enteró. Me prometió que iba a trabajar duro, que me daría una vida mejor, que yo no iba a necesitar coser para siempre. Y yo le creí. Cuando se graduó, consiguió empleo en una distribuidora importante. Después montó una tienda de materiales de construcción con un socio. Funcionó. El negocio creció rápido. Él compró una casa grande. Trajo sus cosas, pero dejó una habitación reservada para mí. Me dijo que ya podía dejar de pagar alquiler y venirme a vivir con él. Yo estaba tan feliz. Pensé que finalmente íbamos a vivir bien, juntos, sin apreturas ni angustias. Fue bueno al principio. Yo ayudaba en la casa, preparaba la comida, organizaba las cosas. Nada pesado, solo lo que una madre hace con cariño. Entonces, él conoció a Camila. Ella trabajaba en una boutique de ropa en el centro. Bonita, cabello siempre cepillado, uñas impecables, siempre elegante. Al principio ella fue educada conmigo.
Sonreía, saludaba, conversaba lo justo y necesario. Fueron novios unos 8 meses y se casaron. Yo ayudé a organizar la boda. Incluso le hice el dobladillo y los ajustes a su vestido de novia gratis. Ella agradeció, pero con esa actitud un poco distante, fría. Cuando ella vino a vivir a la casa, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Nada escandaloso. Nada que yo pudiera señalar y decir, mira, esto está mal. Pero yo lo sentía en el aire. Ella reorganizó la cocina entera a su gusto. Cambió los frascos de lugar, tiró a la basura unos paños de cocina que yo había traído. Dijo que se veían viejos y gastados. Cuando yo cocinaba, ella comía, pero siempre soltaba algún comentario. Está un poco salado, ¿no? O yo lo preparo diferente. Javier se reía. Pensaba que eran tonterías sin importancia. Yo empecé a notar que ella llegaba del trabajo e iba directo a su recámara. Ya no se sentaba a conversar. Si yo estaba en la sala, ella pasaba de largo como si fuera invisible. Un día yo estaba cosiendo una falda en la mesa del comedor. Ella entró, miró con desaprobación y dijo, «Elena, ¿será que puedes hacer eso en tu cuarto? La casa se llena de hilos y se ve desordenada». Yo recogí todo rápidamente y me fui a mi habitación. No me quejé, pero sentí que algo me apretaba el pecho. Javier no vio nada. Él estaba trabajando más que nunca. Llegaba tarde, agotado. La tienda había abierto una sucursal y él siempre estaba resolviendo problemas. Yo empecé a sentir que me estaba convirtiendo en un mueble más. Algo que estaba allí, ocupando espacio, y que incomodaba. Camila nunca fue grosera directamente, al menos no enfrente de él, pero la forma en que me miraba cambió radicalmente, y poco a poco me di cuenta de que la forma en que Javier me miraba a mí también empezó a cambiar. 3 meses después de la boda, Camila quedó embarazada. Yo me puse feliz. Iba a ser mi primer nieto. Javier estaba radiante. Ya hablaba de nombres, de la decoración del cuarto del bebé. Cuando Mateo nació, yo ayudé con absolutamente todo. Me despertaba de madrugada cuando él lloraba, calentaba los biberones, cambiaba pañales, lo arrullaba. Camila volvió a trabajar en la boutique cuando Mateo cumplió 4 meses. Fui yo quien se quedó cuidándolo el día entero. Me levantaba temprano, le daba su baño, su comida, jugaba con él. Lo ponía a dormir sus siestas. Cuando ella llegaba, el bebé estaba limpiecito, alimentado y tranquilo. Ella lo tomaba en brazos, le daba un beso y se iba al cuarto con él. No decía gracias. No preguntaba cómo había estado el día o si el niño había comido bien. Javier lo veía como algo natural. Mamá, tú tienes experiencia. Para ti es más fácil cuidar niños. A mí no me importaba cuidar a Mateo. Yo amaba a ese niño con todo mi corazón, pero empecé a notar que yo no era la abuela. Yo era la niñera. Un día yo estaba en la sala con Mateo en brazos. Había una amiga de Camila de visita. Ella me miró y preguntó, ¿usted es la niñera del bebé? Camila respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Sí, ella lo cuida muy bien. Ella no la corrigió. No dijo, es su abuela. Solo dejó que la mujer creyera que yo era una empleada doméstica. Yo fingí que no había escuchado, pero lo escuché claro y fuerte. Empecé a prestar atención a otros detalles. Cuando ellos salían a cenar los fines de semana, nunca me invitaban. Iban los dos solos, a veces con amigos. Yo me quedaba en casa cuidando a Mateo. En el primer cumpleaños del niño, hicieron una gran fiesta. Invitaron a toda la familia de Camila, a sus amigos, al personal de la tienda. Yo ayudé a decorar todo. Inflé globos, arreglé la mesa, corté los bocadillos. A la hora de la foto principal, todo el mundo se juntó alrededor del pastel. Javier cargó a Mateo. Camila se puso a su lado. Los padres de ella, los hermanos, todos apretados allí, sonriendo. Yo estaba a un lado, pero fuera del encuadre. El fotógrafo ni siquiera me miró. Disparó la foto y listo. Después ellos la publicaron en las redes sociales. Familia feliz. Yo no aparecía en ninguna imagen. Esa noche, acostada en mi cama, empecé a pensar seriamente. No era solo una impresión mía. No era exceso de sensibilidad. Estaba sucediendo algo real. Empecé a anotar las cosas en un cuaderno viejo que tenía guardado. Nada elaborado. Solo la fecha y el hecho que había ocurrido. 15 de marzo. Cuidé a Mateo todo el día.
Camila no agradeció, llamó a una amiga para cenar y no me invitó. 22 de marzo. Fiesta de Mateo. No me dejaron entrar en la foto familiar. Parecía una tontería, pero yo sentía que necesitaba dejar un registro. 2 meses después, yo estaba en mi cuarto y escuché a Camila hurgando entre mis cosas. Fui hasta la puerta y la vi sosteniendo la caja de costura de Antonio. Era una caja de madera hermosa que él había fabricado para mí, con sus iniciales grabadas a mano en la tapa. Yo guardaba allí dentro hilos, agujas, botones, cosas de mi oficio, pero también tenía una foto nuestra del día de la boda y su credencial antigua del trabajo. Ella miró la caja con desdén y dijo: «Elena, esto está ocupando mucho espacio aquí. Lo voy a llevar al depósito». Yo le dije: «Camila, es un recuerdo de mi marido. Yo la uso». Ella suspiró impaciente. «Está bien, pero guárdala bien entonces. La casa necesita mantenerse organizada y limpia». Al día siguiente, la caja ya no estaba en mi cuarto. Fui a buscarla. La encontré en el depósito, tirada junto a un montón de basura vieja, cajas de cartón vacías y escobas rotas. Recuperé la caja y la guardé en el fondo de mi armario, debajo de mi ropa, para protegerla. Lo anoté en el cuaderno. 28 de mayo. Camila tiró la caja de Antonio al depósito, como si fuera basura. Empecé a notar que cada vez que yo opinaba sobre algo en la mesa, ella me interrumpía. Si yo comentaba una noticia, ella cambiaba de tema bruscamente. Si sugería algo para Mateo, ella hacía lo contrario frente a él, solo para demostrar que su autoridad valía más. Javier no lo veía, o fingía que no lo veía para no tener problemas. Una tarde yo estaba viendo la televisión en la sala. Camila llegó con una amiga. Se sentaron en el sofá y comenzaron a conversar en voz alta, riéndose, como si yo no estuviera allí presente. Me levanté y me fui a mi cuarto. Escuché a la amiga preguntar: «¿Ella vive aquí?». Camila respondió: «Sí, pero estamos viendo la forma de resolver eso». Aquello me partió el alma. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y lo anoté todo en el cuaderno. Empecé a guardar también los comprobantes de todo lo que yo pagaba, el mercado que yo hacía con el dinero de mi pensión, la factura de la luz con la que yo ayudaba a veces, los medicamentos que compraba para Mateo cuando se enfermaba. Yo no sabía todavía para qué estaba guardando eso, pero algo dentro de mí me decía: «Guárdalo, lo vas a necesitar». Y lo guardé todo. Fue en agosto cuando Javier llegó a casa con cara de preocupación profunda. Se sentó a mi lado en la cocina y me confesó que la tienda estaba pasando por un momento crítico. Necesitaba pagar a proveedores urgentes, tenía una deuda atrasada y el banco no iba a liberar el crédito a tiempo. Me miró a los ojos y me preguntó si yo podía prestarle 15,000 pesos. Sentí una opresión en el pecho. 15,000 pesos era casi todo lo que yo tenía ahorrado. Había juntado eso durante años, guardando un poquito de mi pensión cada mes. Pero era mi hijo, era su negocio, su futuro. Y él me prometió que me lo devolvería en 3 meses, con intereses. Le dije que sí. Al día siguiente fui al banco y transferí el dinero a su cuenta personal. Pedí el comprobante impreso y lo guardé. Él agradeció rápido, me dio un beso distraído en la frente y salió corriendo. Camila estaba en la sala, mirando su celular. Cuando Javier salió, ella levantó la vista y me miró. No dijo nada, solo esbozó una sonrisita de lado, casi imperceptible. Pasó un mes. Yo no toqué el tema. En el segundo mes, comenté en la mesa, muy sutilmente: «Javier, ¿la situación de la tienda mejoró?». Él respondió distraído sin mirarme: «Ah, sí, mamá, mejoró. Está todo bajo control». No mencionó el dinero. Pasó el tercer mes. Nada. Esperé 2 semanas más y le pregunté directamente: «Hijo, ¿recuerdas aquellos 15,000 pesos? Me habías dicho que los devolverías en 3 meses». Él frunció el ceño, como si hubiera olvidado por completo. «Ah, mamá, es verdad. Estoy un poco apretado todavía, pero te pago el mes que viene, no te preocupes». Camila estaba en la cocina y yo vi que ella escuchó todo. No volteó la cara, siguió lavando los platos, pero se notaba en su postura que estaba prestando atención a cada palabra. Llegó el mes siguiente. Nada. Le pregunté de nuevo. Él se irritó visiblemente. «Mamá, ya te dije que te voy a pagar, no me estés cobrando a cada rato». Aquello me dolió profundamente. No era un cobro cualquiera, era mi dinero, mis ahorros de vida. Empecé a prestar más atención a sus gastos.
Salieron a cenar a un restaurante exclusivo el sábado. Volvieron cargando bolsas de ropa de marca. Camila se había comprado un vestido nuevo carísimo. El domingo, Javier comentó que estaba pensando en cambiar su camioneta por una del año. Yo no dije nada, pero fui directo a mi cuaderno. 12 de septiembre. Javier no devolvió los 15,000. Salió a cenar caro y Camila compró ropa nueva. 2 semanas después, fui a pagar una cuenta al banco y pedí revisar mi estado de cuenta. Había 3 retiros que yo no había hecho, 2 de 1,000 pesos y uno de 800. Fechas diferentes, pero todas dentro del último mes. Sentí que el piso desaparecía. Fui con la gerente y le pregunté cómo alguien podía haber sacado dinero de mi cuenta. Ella miró en el sistema y me dijo que los retiros fueron hechos con la tarjeta de débito y el PIN correcto. Me preguntó si yo le había prestado la tarjeta a alguien. Le dije que no, pero entonces recordé. Javier me había pedido mi tarjeta una vez, unos 2 meses antes, para hacerse una transferencia móvil urgente porque la suya no pasaba. Dijo que su cuenta estaba bloqueada momentáneamente. Yo se la di, él manipuló algo en su celular y me la devolvió. Pero debió haber anotado mi contraseña. Regresé a casa y fui directo a mi cuarto. Busqué la tarjeta en mi cartera. Estaba allí. No se había perdido, pero alguien la había usado. No lo confronté en ese momento. Sabía que si yo hablaba, iban a decir que yo estaba loca, que se me olvidaban las cosas, que yo había sacado el dinero y no recordaba. Volví al banco al día siguiente. Pedí cambiar la contraseña. También pedí el estado de cuenta impreso de los últimos 6 meses. La señorita me lo entregó. Lo llevé a casa. Me senté en la cama y revisé línea por línea. Además de los 3 retiros recientes, había 2 más el mes anterior. 1,500 cada uno. Tampoco fui yo. 7,800 pesos. Robados de mi cuenta sin que yo supiera. Guardé el estado de cuenta en el fondo del armario, junto con el comprobante de la transferencia de los 15,000. Esa noche, en la mesa durante la cena, miré a Javier. Él estaba mirando su celular, riéndose de algún meme. Camila le servía comida a Mateo. Nadie me miró a mí. Pensé en todas las facturas que yo había pagado en esa casa, en los 7 años de mi pensión que yo había invertido allí adentro, ayudando con el mercado, medicinas, luz, gas. Pensé en el terreno que vendí para pagar su universidad, y pensé en los 15,000 que me pidió prestados, prometiendo devolverlos, y en los casi 8,000 que me sacó a escondidas de mi cuenta. 23,000 pesos en total, sin contar lo demás. Terminé de comer en silencio. Después lavé los platos, los sequé y me fui a mi cuarto. Agarré el cuaderno y anoté todo. Fecha, valor, la conversación que tuvimos. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Era víspera de Navidad. Yo había pasado el día entero preparando la cena navideña. Arreglé la mesa, decoré con adornos que tenía guardados de años anteriores, horneé el pavo, preparé el relleno, el arroz, la ensalada. Camila no ayudó en nada. Pasó la tarde en el salón de belleza arreglándose el cabello. Empezaron a llegar los invitados, los padres de ella, el hermano, la cuñada, un primo de Javier que yo no veía hacía tiempo, unas amigas de Camila. Todo el mundo la saludaba con efusividad. Conmigo fue solo un hola, rápido y forzado. Yo serví las bebidas, saqué las botanas. Nadie dio las gracias. Fui a la cocina a verificar el horno. Cuando volví a la sala, la conversación estaba animada. La madre de Camila contaba una historia de un viaje a Europa. Todos reían. Me senté en un rincón, nadie me miró. Mateo pasó corriendo y yo lo llamé. «Ven acá, mi amor, dale un beso a la abuela». Camila se levantó de un salto. «Mateo, ven aquí, deja descansar a Elena. Deja descansar a Elena». Como si yo fuera una visita molesta o alguien ajeno a la familia. La amiga de ella, la misma que me había confundido con la niñera, me miró y preguntó, «¿Usted va a cenar con nosotros o prefiere comer después en la cocina?» No entendí al momento. Después comprendí. Ella pensaba que yo era el servicio doméstico y que no debía sentarme a la mesa con los patrones. Camila no la corrigió. Solo desvió la mirada y cambió de tema rápidamente. Sentí que mi rostro ardía de vergüenza. Me levanté y me fui a mi cuarto. Me quedé allí unos 10 minutos, tratando de respirar hondo para no llorar. Escuché a Javier llamarme. «Mamá, ven, vamos a cenar». Regresé.
La mesa estaba lista. Yo había hecho todo, pero no había lugar para mí. Habían puesto 8 sillas. Conté. 8 personas. Yo era la 9ª. Camila miró y dijo, sin ni siquiera parpadear: «Ah, Elena, olvidé poner una silla para ti. Agarra una de la cocina». Fui a buscar la silla plástica. La puse en una esquina de la mesa, casi afuera. Nadie se movió para hacerme espacio. Me senté. Comí en absoluto silencio. La conversación continuó como si yo no existiera. Chistes, risas, brindis. Cuando terminaron de comer, la madre de Camila se levantó y dijo: «Vamos a tomarnos la foto familiar». Todos se levantaron entusiasmados. Javier cargó a Mateo. Camila se pegó a su lado. Los padres de ella, el hermano, la cuñada, todos juntos, sonriendo para la cámara. Yo me quedé sentada. Nadie me llamó. Tomaron la foto. Después se fueron a la sala a abrir los regalos. Yo empecé a recoger los platos sucios. Camila volvió a la cocina, tomó una copa de vino y se quedó mirándome fijamente mientras yo lavaba la vajilla. Habló en voz baja, pero con ese tono cortante y venenoso. «Sabes, Elena, podrías ayudar más sin hacerte tanto la víctima». Dejé de lavar y la miré a los ojos. «¿Cómo dijiste?» «Me escuchaste. Te la pasas ahí haciéndote la mártir, pero no haces nada bien». La comida estaba sosa, la mesa estaba mal puesta, y tú esperando que todo el mundo te agradezca como si fueras una santa. Respiré profundo para no gritar. «Camila, pasé el día entero cocinando esta cena para ustedes. Nadie te lo pidió». Javier entró a la cocina en ese momento. «¿Qué está pasando aquí?» Camila se giró hacia él, transformando su voz en un llanto fingido. «Tu madre se está quejando de todo, Javier. Yo solo le pedí que ayudara un poco más y ella me contestó con groserías». Él me miró con reproche. «Mamá, ¿qué historia es esta?». Yo iba a responder, pero Camila me interrumpió gritando: «Javier, yo ya no aguanto más. Ella vive aquí juzgando todo lo que hago, ocupando espacio, creando un ambiente tóxico. Yo quiero tener mi propia casa, mi propia familia, y ella no me deja vivir en paz». Javier se pasó la mano por el rostro, cansado. «Camila, no es para tanto». «Sí es para tanto». Ella alzó la voz histérica. «O se va ella o me voy yo». Silencio total. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera. Él la miró a ella. Después me miró a mí. Y entonces dijo lo impensable: «Mamá, agarra tus cosas y lárgate de mi casa. Hazlo hoy mismo». La cuñada de Camila estaba parada en la puerta de la cocina, observando. Bajó la mirada al suelo. El primo de él se quedó inmóvil en la sala, con el vaso en la mano, mirando a la pared. El viento agitaba la cortina de la ventana abierta. Yo no lloré, no grité, solo asentí con la cabeza lentamente. Fui a mi cuarto, saqué mi vieja maleta del armario y empecé a meter mi ropa dentro. Agarré el cuaderno, mis documentos personales, los comprobantes bancarios. Guardé todo junto. Pasé por la sala arrastrando la maleta. Nadie se atrevió a mirarme a la cara. Abrí la puerta y salí. Era víspera de Navidad, 10 de la noche, y yo estaba en la calle, con una maleta en la mano, sin tener a dónde ir. Fui a la pensión de doña Teresa, a 2 cuadras de allí. Ella me conocía desde hacía años. Cuando toqué el timbre, ella abrió en camisón, con cara de sueño. Me miró, miró la maleta, y no preguntó absolutamente nada. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar. «Tengo una habitación libre en el 2º piso. Quédate el tiempo que necesites». Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de mis años. La habitación era pequeña. Una cama individual, un armario viejo de madera, una ventana que daba a la calle solitaria. Dejé la maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. Todo quedó en silencio. A lo lejos se escuchaban los fuegos artificiales estallando. Alguien estaba celebrando la Navidad. Miré al techo y dejé que el peso de la realidad me aplastara. No lloré. No me salía ni una lágrima, pero algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca antes había sentido. No era solo la expulsión, era la mirada de él, la forma en que me miró, como si yo no importara nada, como si yo fuera un problema que él finalmente se había quitado de encima. Yo crié a ese niño sola, me desperté de madrugada cada vez que tenía fiebre, cosí hasta que mis manos se acalambraron para pagarle la escuela. Vendí el terreno que era mi único patrimonio para que él pudiera ser alguien en la vida.
Y él me echó a la calle en Nochebuena porque su mujer se lo ordenó. Me quedé allí sentada, no sé cuánto tiempo. Debieron dar las 12. Escuché el estruendo de la pirotecnia afuera. Me levanté, abrí la maleta y saqué el cuaderno. Me senté en la cama de nuevo y empecé a leer, página por página. Todas las veces que ella me humilló. Todas las veces que él fingió no ver nada. Todas las anotaciones que yo había hecho meticulosamente en los últimos meses. Saqué los comprobantes, la transferencia de los 15,000 pesos, el estado de cuenta del banco con los retiros que yo no había hecho. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir y sumar. 15,000 pesos prestados, nunca devueltos. 7,800 pesos sustraídos de mi cuenta sin autorización. Ayudé con el mercado, la luz, el gas durante 7 años. No tenía todos los recibos guardados, pero tenía algunos. Hice un cálculo conservador, unos 12,000 pesos en total. Cuidé a Mateo durante 2 años enteros, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. No recibí ni un centavo. Busqué en mi celular cuánto cobraba una niñera profesional. En esa época eran 1,500 al mes como mínimo. Multiplicado por 24 meses, 36,000 pesos. Más el dobladillo del vestido de novia que hice gratis. Yo cobraba 200 por un trabajo fino como ese. Más los otros servicios de costura que hice a lo largo de los años. Cortinas, arreglos, ajustes de trajes. Por lo menos unos 1,500 en mano de obra. Sumé todo. 72,500 pesos. Miré ese número y sentí que algo despertaba dentro de mí. No era rabia, era una claridad absoluta. Yo no estaba loca. Yo no era demasiado sensible. Yo no estaba inventando cosas. Ellos me habían usado. Habían tomado mi dinero, mi trabajo, mi vida. Y cuando ya no me necesitaron, me tiraron a la basura. Organicé todos los papeles en una carpeta vieja que traía en la maleta. Los puse en orden cronológico. Comprobante de transferencia al frente. Estado de cuenta bancario justo detrás. Anotaciones del cuaderno separadas por mes. Lista de los servicios prestados, con las fechas que recordaba. No estaba perfecto, pero estaba todo allí. Guardé la carpeta en el fondo de la maleta y me acosté. No pude dormir bien. Me quedé mirando el techo, pensando y planeando. Javier no iba a devolver el dinero por voluntad propia. Camila iba a hacer todo lo posible para mantenerme lejos. Y si yo llegaba sola, sin nada, me iban a tratar como a una loca, como a una vieja senil que inventa historias. Necesitaba ayuda profesional, alguien que entendiera de leyes, que supiera cómo cobrar esto legalmente. Temprano por la mañana, el día de Navidad, me levanté, me lavé la cara y llamé a un número que tenía guardado hacía años. Doctor Roberto, abogado laboralista. Había sido muy amigo de Antonio. Había estado en nuestra boda. Después de que Antonio murió, él apareció en el velorio, me abrazó y me dijo: «Si necesitas cualquier cosa, Elena, llámame». Yo nunca lo llamé, hasta ese día. El teléfono sonó 3 veces. Él contestó: «Hola, doctor Roberto, habla Elena, la esposa de Antonio. No sé si usted se acuerda de mí». Él se quedó en silencio por un segundo. Después dijo, con la voz más suave: «Claro que me acuerdo, Elena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Respiré hondo. «No, doctor, no está nada bien y necesito su ayuda urgente». El doctor Roberto me citó a las 3 de la tarde en su despacho. Arreglé todos los papeles en la carpeta, me vestí con la ropa más sencilla y digna que tenía y fui. El despacho era pequeño, en un edificio antiguo cerca de los juzgados. Había una mesa llena de expedientes, una estantería repleta de libros de leyes y una silla de cuero gastado frente al escritorio. Él me recibió en la puerta. Cabello canoso, lentes de aumento, la misma expresión tranquila de siempre. «Elena, pasa, siéntate aquí». Me senté. Puse la carpeta en mi regazo. Él jaló una silla y se sentó frente a mí, sin la barrera del escritorio en medio, como quien conversa con un amigo, no con un cliente. «Cuéntame qué pasó». Le conté todo, desde el principio. La viudez, los sacrificios, el dinero que junté peso a peso para pagar la universidad, la llegada de Camila, las humillaciones diarias, el dinero prestado, los robos en mi cuenta, la expulsión brutal en Nochebuena. Él no me interrumpió ni una vez. Solo escuchaba, con la mano en la barbilla, asintiendo de vez en cuando.
Cuando terminé, abrí la carpeta y le mostré los documentos: el comprobante de la transferencia, el estado de cuenta, el cuaderno con las bitácoras, la lista de servicios realizados. Él tomó cada papel, lo leyó con calma, regresó, leyó de nuevo. Después de unos 10 minutos, se quitó los lentes y me miró fijamente. Elena, guardaste todo perfectamente. Esto es prueba, y prueba contundente. Sentí un alivio tan grande que casi me desmorono ahí mismo. Él continuó, ahora con tono más serio. Pero necesito decirte algo. Esto no es solo un cobro de deuda civil. Aquí hay delito penal. Me quedé helada. ¿Delito? Los retiros que se hicieron en tu cuenta sin autorización. Eso es robo mediante fraude. Él usó tu clave, que tú le diste para otro fin, y sacó dinero sin que tú supieras. Técnicamente, es abuso de confianza, como mínimo. Dependiendo de cómo lo encuadremos, puede ser fraude o estafa. Me quedé sin reacción. Él vio mi cara y habló más despacio. Yo sé que es tu hijo, sé que es difícil, pero la ley es clara. Si quieres cobrar, podemos cobrar. Y si quieres levantar una denuncia formal, tienes todo el derecho. Respiré profundo. Doctor, yo no quiero destruir a mi hijo. Yo solo quiero lo que es mío. Quiero que él reconozca lo que hizo. Y quiero dignidad. Él asintió. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a armar un plan en 3 etapas. Tomó una hoja y empezó a anotar. Primero, la parte legal. Voy a redactar una notificación extrajudicial. Es un documento formal, registrado ante notario público, donde listamos todo lo que él te debe y le damos un plazo para pagar. 15 días. Si no paga, iniciamos una demanda de cobro. Y si es necesario, una querella criminal por los retiros indebidos. Tragué seco. ¿Y eso va a juicio? Solo si él no paga. Pero la notificación ya asusta bastante. Él va a entender que hablas en serio y que tienes pruebas sólidas. Él continuó. Segundo, la parte social. Dijiste que hubo gente que vio la humillación. La cuñada de Camila, el primo de él. Si es necesario, citamos a esas personas para testificar. También están las publicaciones en redes sociales, las fotos de familia donde te excluyeron. Voy a pedirte que juntes todo eso. Capturas de pantalla, fechas, todo. Asentí. Puedo hacerlo. Y tercero, la parte emocional. Él hizo una pausa y me miró directo a los ojos. Elena, necesitas estar preparada para su reacción. Él puede negar todo. Puede ponerse furioso. Puede decir que estás inventando. Camila va a intentar ponerlo en tu contra definitivamente. Hablé con firmeza. Yo ya perdí a mi hijo, doctor. Lo perdí en el momento en que me echó a la calle. Ahora solo quiero justicia. Él sonrió levemente. Entonces vamos a hacer justicia. El doctor Roberto tomó los papeles de nuevo y empezó a organizarlos. Mientras revisaba, habló sin mirarme. Elena, hay una cosa más. Voy a necesitar investigar su historial financiero, para ver si realmente estaba en crisis cuando te pidió el dinero, porque si te engañó sobre su solvencia, eso cambia todo. Yo no había pensado en eso. Él siguió. Si compró un auto, hizo reformas, viajó o gastó en lujos mientras decía que estaba en quiebra, eso es mala fe. Y usamos eso en el proceso. Recordé la cena costosa, el vestido nuevo de Camila, el comentario sobre cambiar la camioneta. Doctor, él salió a cenar a un restaurante de lujo 2 semanas después de pedirme el dinero. Y ella se compró ropa de marca. Él anotó rápido. Excelente. Trata de recordar más detalles, fechas, lugares, cualquier cosa. Pasamos 1 hora más armando el documento. Él hacía preguntas, yo respondía. Él escribía, organizaba, calculaba los intereses. Al final, juntó todo y dijo: voy a redactar la notificación esta misma noche. Mañana por la mañana la registramos en la notaría. Después mandaré a un actuario o un mensajero legal a entregarla personalmente en su casa. Él la recibirá en mano. Tendrá que firmar de recibido. Y a partir de ahí, el plazo empieza a correr. Y si no paga, entonces demandamos. Y te garantizo, Elena, con estas pruebas, ganamos. Me levanté. Él también. Me dio un abrazo fuerte, de esos que te da alguien que conoce tu dolor. Antonio estaría muy orgulloso de ti. Contuve las lágrimas. Gracias, doctor. Salí del despacho y volví a la pensión. Esa noche, acostada en la cama prestada,
Tomé mi celular e hice lo que el doctor Roberto me había pedido. Entré a las redes sociales de Javier y de Camila. Hice capturas de pantalla de todas las fotos familiares donde yo no aparecía. En las fotos del cumpleaños de Mateo. En las fotos de la Navidad pasada. En los viajes que hicieron sin mí. Guardé todo en una carpeta segura en el celular. Después escribí en un papel las fechas que recordaba. La cena cara, la ropa nueva, el comentario sobre el auto nuevo. Puse todo junto con los otros documentos. Mañana, la notificación quedaría registrada. Y pasado mañana, Javier la recibiría. El día después de la Navidad que él me expulsó. La sorpresa inolvidable que él no estaba esperando recibir. En la mañana del día 26 me desperté temprano. No había dormido casi nada, pero no era cansancio. Era una energía diferente, renovada. Parecía que algo dentro de mí se había reorganizado durante la noche. Me bañé, me puse unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca sencilla. Nada llamativo. Nada que pareciera que yo estaba tratando de impresionar a nadie. Me recogí el cabello, me puse un labial claro. Me miré en el espejo. No era la misma mujer destrozada que salió de aquella casa 2 días atrás con una maleta en la mano. Tomé la carpeta con todos los documentos, la metí en mi bolso y bajé. El doctor Roberto me había mandado un mensaje temprano. Notificación lista. Te veo en la notaría a las 9 a.m. Llegué antes que él. Me quedé esperando en la acera. Cuando él llegó, traía un portafolios bajo el brazo y esa cara seria de quien va a trabajar en algo importante. Entramos juntos. Él entregó los papeles en el mostrador, pagó las tasas correspondientes, esperó el sello oficial. La empleada de la notaría leyó el documento. Selló cada página, lo registró en el sistema y se lo devolvió con el protocolo de registro. Él se giró hacia mí. Listo. Ahora está registrado oficialmente. Voy a mandar al mensajero judicial a llevarlo hoy por la tarde. Respiré profundo. Gracias, doctor. Él puso su mano en mi hombro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Lo miré a los ojos con determinación. Absolutamente. Él sonrió levemente. Entonces mantente firme. Cualquier cosa, me llamas. Volví a la pensión, pero no conseguí quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro por la habitación. Me sentaba, me levantaba, miraba por la ventana hacia la calle. Tomé el cuaderno de nuevo y releí todo. Cada humillación, cada falta de respeto, cada mentira descarada. No era rabia lo que sentía. Era algo más frío, más sólido. Alrededor de las 3 de la tarde, el doctor Roberto mandó mensaje. El mensajero salió ahora para entregar. Debe llegar ahí en unos 20 minutos. Mi corazón se aceleró. 20 minutos. Me quedé imaginando la escena. El mensajero tocando a la puerta. Javier abriendo, todavía con la resaca de la Navidad, pensando que era un repartidor de comida. El sobre legal en su mano. La firma en el acuse de recibo. La cara de él cuando abriera el sobre y leyera el contenido. Esperé. 15 minutos después, el teléfono sonó. Era el doctor Roberto. Elena, lo recibió. Firmó el protocolo. La notificación está en sus manos. Colgué y me senté en la cama. Ahora él sabía. Sabía que yo tenía todas las pruebas. Sabía que yo había sumado cada centavo que él me debía. Sabía que yo ya no me iba a quedar callada. Y sabía que tenía 15 días para pagar. O iba a responder ante la justicia penal y civil. Me quedé el resto de la tarde esperando. Pensé que él iba a llamar, que iba a mandar mensajes furiosos, que iba a aparecer en la pensión gritando. Nada. Silencio absoluto. A la mañana siguiente, todavía nada. El doctor Roberto llamó. Elena, esto es normal. Él debe estar procesando el golpe. Debe estar hablando con Camila, tal vez hasta consultando con un abogado. Déjalo digerir la situación. El plazo ya está corriendo. Pero al final de la tarde del segundo día, mi celular sonó. Era Javier. Mi corazón latió con fuerza. Contesté. Bueno, la voz de él salió tensa, controlada. Mamá, necesitamos hablar. Yo no temblé, no tartamudeé. Hablé firme. Dime. No, personalmente. Mañana a las 3, aquí en la casa. Pensé rápido. No, en un lugar neutral. En el parque frente a la iglesia. Él dudó un momento. Está bien, a las 3. Colgó. Llamé al doctor Roberto inmediatamente. Le conté. Él dijo, no vayas sola, yo voy contigo. Y lleva el celular grabando en el bolsillo. Todo lo que él diga puede ser usado a nuestro favor.
En la mañana del día del encuentro, me desperté con el estómago revuelto. Me puse la misma ropa sencilla. Me recogí el cabello. Agarré el bolso con la carpeta de documentos dentro. El doctor Roberto pasó por la pensión para recogerme. Fuimos juntos en su auto, sin hablar mucho. Él se estacionó a unos 50 metros del parque. Yo me voy a quedar aquí cerca, vigilando. Cualquier cosa me haces una seña. ¿Traes el celular? Se lo mostré. Sí. Graba todo. Salí del auto. Caminé despacio hacia el parque. El sol estaba fuerte. Había algunos niños jugando en los columpios. Un señor sentado en una banca leyendo el periódico. Y allá, bajo el árbol grande en el centro, estaba Javier, de brazos cruzados, con el rostro endurecido, mirándome llegar. Respiré hondo y fui hacia él. Llegué cerca de él y me detuve a 2 metros de distancia. Él no me saludó. Solo me miró con esa cara de cansancio mezclada con irritación. Mamá, ¿qué historia es esta de una notificación? ¿De un cobro judicial? No respondí de inmediato. Solo abrí mi bolso, saqué la carpeta y la sostuve en mi mano. Es la historia del dinero que me debes. Él bufó con desprecio. ¿Qué dinero? Yo te pedí un préstamo familiar. Eso no es un cobro mercantil. Me pediste 15,000 pesos prestados. Prometiste devolverlos en 3 meses. Han pasado 6. Hasta hoy, nada. Él desvió la mirada. Estaba apretado de dinero. Tú sabes cómo son los negocios. Lo sé. Tan apretado que te fuiste a cenar a un restaurante de lujo 2 semanas después. Tan apretado que Camila se compró ropa de marca. Tan apretado que hablaste de cambiar tu auto por uno nuevo. La voz de él subió de tono. Tengo derecho a vivir mi vida. Sí, pero no con mi dinero. Abrí la carpeta y saqué el comprobante de la transferencia. Se lo mostré. 15,000 pesos, transferidos de mi cuenta a la tuya el día 23 de julio. Firmaste abajo que ibas a devolverlos. No lo hiciste. Él miró el papel, pero no lo tocó. Mamá, te voy a pagar, pero no necesitabas hacer este escándalo. Contratar abogado, mandar notificaciones legales. Esto es vergonzoso. Sentí que la sangre me hervía por dentro. ¿Vergonzoso? Tú me expulsaste de casa en víspera de Navidad frente a todo el mundo, ¿y soy yo la que da vergüenza? Él apretó los dientes. Tú estabas creando problemas. Camila ya no aguantaba más. Te pasabas el día juzgando todo lo que ella hacía, metiéndote donde no te llamaban. Yo cuidé a tu hijo durante 2 años, gratis. Me despertaba de madrugada, cambiaba pañales, le daba baños, comida. Mientras ustedes trabajaban, vivían su vida, salían a divertirse. ¿Quién se quedaba con Mateo? Yo. Nadie te obligó. Aquello fue como una bofetada, pero no retrocedí ni 1 milímetro. Saqué la segunda hoja de la carpeta, la lista detallada que yo había hecho. 2 años, 5 días a la semana. 12 horas por día. Una niñera cobra 1,500 al mes como mínimo. Me debes 36,000 pesos solo de mano de obra. Él se rió. Una risa seca, nerviosa. ¿Estás loca? Eres su abuela. Las abuelas no cobran por cuidar a sus nietos. A las abuelas tampoco las llaman la niñera frente a las visitas. A las abuelas no las dejan fuera de la foto familiar. A las abuelas no las tratan como sirvientas. Él se quedó callado. Continué sin darle tregua. Ayudé con el mercado, luz, gas, medicinas durante 7 años. Tengo los comprobantes de algunos meses. No guardé todo, pero guardé lo suficiente para probarlo. 12,000 pesos más. Saqué la tercera hoja, el estado de cuenta bancario. Y hay más. Sacaste dinero de mi cuenta sin que yo supiera. 7,800 pesos, en 5 retiros diferentes. La cara de él cambió de color. Se puso pálida. Yo no saqué nada. Sí lo hiciste. Agarraste mi tarjeta, anotaste el PIN y fuiste sacando poco a poco, pensando que la vieja no se iba a dar cuenta. Él negó con la cabeza. Mamá, yo no hice eso. Le mostré el estado de cuenta. Señalé los retiros, uno por uno con el dedo. Aquí, día 3 de agosto, 1,000 pesos. Día 15, 1,000. Día 22, 800. Día 7 de septiembre, 1,500. Día 20, 1,500. Yo no hice esos retiros. Fuiste tú. Él miró el papel. Después me miró a mí, buscando una salida. Puede haber sido un error del banco. No fue. Fui personalmente.
Ellos confirmaron. Fue con mi tarjeta física, con mi clave secreta, la clave que solo tú sabías, porque te presté la tarjeta una sola vez y tú la anotaste. Él se pasó la mano por el rostro. Se quedó en silencio, acorralado. Yo sumé todo en voz alta. 72,500 pesos. Eso es lo que me debes, y tienes 15 días para pagar, o te demando formalmente. Él explotó. No vas a hacer eso. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero me trataste como basura. Yo te acogí en mi casa. En la casa que compraste con el dinero de la tienda que abriste con el dinero del terreno que yo vendí. Silencio sepulcral. Yo continué, con la voz firme como una roca. Vendí el único terreno que tenía para que tú pudieras estudiar. Ese terreno era mi sueño, Javier. Era el sueño de tu padre. Íbamos a construir una casa allí para envejecer, pero lo vendí, porque pensé que tú valías más que ese sueño. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Cosí hasta que se me hincharon las manos para pagarte la escuela. Me desperté de madrugada para adelantar trabajo. Renuncié a todo. Y cuando creciste, cuando te fue bien en la vida, yo no te pedí nada. Solo pedí un lugar donde vivir, un rincón, no para ser reina, solo para estar cerca de ti. La voz de él salió baja, casi un susurro. Mamá, es que Camila me humilló, y tú lo permitiste. Ella me trató como empleada, y tú lo permitiste. Ella me sacó de las fotos, me arrinconó, me borró de tu vida, y tú lo permitiste. Él se quedó inmóvil. Continué implacable. Y al final, cuando ella te mandó a elegir entre ella y yo, tú elegiste, y me echaste a la calle. Él intentó hablar. Estaba muy presionado. Todo el mundo vive bajo presión, Javier. Yo también lo estaba, pero yo nunca te abandoné. Una mujer pasó por el parque con un niño de la mano. Nos miró con curiosidad, pero siguió caminando. Él respiró hondo e intentó cambiar el tono. Se puso más calmado, más controlado, como si estuviera negociando un contrato. Está bien, mamá. Reconozco que me equivoqué. No debí haberte echado de esa forma. Pero este cobro es exagerado. ¿70,000 pesos? No tengo esa liquidez ahora. Sí tienes. Tienes la tienda, tienes la camioneta, tienes la casa. No voy a vender nada de eso. Entonces paga a plazos. El abogado acepta un plan de pagos. Pero tienes que empezar a pagar ya. Él negó con la cabeza. No voy a pagar todo eso. Es un abuso. Lo miré fijamente. Abuso es lo que tú hiciste conmigo. Él cruzó los brazos, desafiante. No te vas a atrever a demandarme. No tienes el valor. Saqué la última hoja. La notificación registrada con sello notarial. Ya inicié el proceso. Esto es la notificación extrajudicial. La recibiste. Firmaste. El plazo ya está corriendo. Si no pagas, entra la demanda civil. Y si es necesario, la denuncia penal por los retiros indebidos. La cara de él se puso roja de ira. ¿Penal? Abuso de confianza y robo. Sacaste dinero de mi cuenta sin autorización. Eso es cárcel. Él dio un paso atrás, asustado. No vas a hacer eso. Soy tu propia sangre. Yo di un paso al frente. Dejaste de ser mi hijo cuando me pusiste en la calle en víspera de Navidad. Él se quedó sin reacción, paralizado por la verdad. Guardé los papeles de vuelta en la carpeta. Tienes 15 días. Después de eso, que decida el juez. Me di la vuelta para irme. Él gritó a mi espalda. Camila se va a enterar de esto. A ella no le va a gustar nada. Me detuve. Me giré despacio. Lo miré a los ojos con lástima. Javier, pasé los últimos años de mi vida intentando no incomodar a Camila. Me quedé callada. Me tragué sus humillaciones. Fingí que no veía sus desprecios. Pero ahora ya no me importa lo que a ella le guste o no le guste. Ahora me preocupo por mí. Él se quedó parado, mudo. Yo continué. Y si tuvieras un gramo de hombría, de carácter, no estarías preguntando qué va a pensar Camila. Estarías pidiéndome perdón de rodillas. Silencio. Me giré de nuevo y empecé a caminar. Él gritó desde lejos. ¿Te vas a arrepentir de esto? No volteé. No respondí. Solo seguí caminando hacia el auto. El doctor Roberto estaba recargado en el coche, esperando. Cuando me vio, me abrió la puerta. Entré. Cerré la puerta. Respiré hondo, soltando todo el aire que tenía guardado. Él preguntó en voz baja. ¿Lo grabaste todo? Le mostré el celular. Todo. Él sonrió satisfecho. Entonces ahora solo es cuestión de esperar. Salimos de allí.
y por primera vez en años sentí que había hecho lo correcto. Los 15 días pasaron. Javier no pagó. En el día 16, el doctor Roberto ingresó la demanda de cobro y la denuncia penal por los retiros fraudulentos. 2 días después, Javier llamó. Su voz sonaba diferente, sin rabia, sin arrogancia. Solo sonaba derrotado. «Mamá, no sabía que ibas a llevar esto hasta las últimas consecuencias», respondí firme. «Te avisé». Él respiró hondo al otro lado de la línea. «Camila está furiosa. Dice que necesito resolver esto rápido, que está manchando nuestra reputación». Manchando la reputación. No su corazón, no su conciencia, la reputación. «Javier, tienes 2 opciones. O pagas o la justicia decide por ti». Se quedó en silencio por unos segundos. Después dijo, «Voy a pagar, pero a plazos. No tengo todo el dinero junto. El doctor Roberto me había orientado sobre esto. Puede ser a plazos, pero tiene que haber un pago inicial de al menos 15,000 pesos, y el resto en 12 mensualidades, con intereses legales, todo firmado ante notario». Él aceptó. No tenía otra salida. 3 días después, firmamos el acuerdo en la notaría. Él fue solo. Camila no apareció. Él firmó sin mirarme a los ojos. Me entregó el comprobante del primer pago allí mismo. Tomó su copia del documento y salió rápido. Ni siquiera se despidió. El doctor Roberto me miró y dijo, «Él va a pagar, porque ahora está registrado legalmente. Si se atrasa, ejecutamos la deuda de inmediato, y la próxima vez no habrá acuerdo amistoso». Las mensualidades empezaron a caer en mi cuenta. Puntuales. Cada día, 10. Mientras tanto, yo fui reconstruyendo mi vida poco a poco. Alquilé un departamento pequeño, de una recámara y sala, en un barrio tranquilo, aunque alejado. Nada lujoso. Pero era mío. Compré mis muebles poco a poco. Una cama cómoda, una mesita, 2 sillas, un sofá sencillo. Coloqué la caja de madera de Antonio en la estantería de la sala. La foto de nuestra boda al lado, en un lugar de honor. Volví a coser. No por necesidad extrema, sino porque me gustaba. Hacía trabajos por encargo, a mi ritmo, sin prisa. Una antigua clienta me llamó y me pidió que hiciera un vestido de graduación para su hija. Lo hice. Quedó precioso. Ella pagó muy bien y además me recomendó con otras personas de su círculo. Empecé a tener una rutina propia de nuevo. Me despertaba, tomaba mi café con calma, cosía un poco, salía a caminar al parque. Conocí a una señora que vivía en el edificio, doña Carmen. Empezamos a tomar el café juntas de vez en cuando. Ella me contó de su vida. Yo le conté de la mía. Ella no me juzgó. Solo escuchó atentamente y me dijo, «Hiciste lo correcto, mujer». Un mes después de firmar el acuerdo, mi celular sonó. «Era Javier», contesté, pero con frialdad. «Diga». «Mamá quería conversar, personalmente». Lo pensé un momento. «Dímelo por aquí». Él suspiró. Yo me equivoqué. Sé que la regué. No debía haberte tratado de esa manera. No debía haber dejado que Camila te humillara. Y no debía haber tomado tu dinero». No respondí al instante. Dejé que el silencio pesara sobre él. Él continuó. «Quería saber si aceptas venir aquí a la casa, para que hablemos bien. Mateo está preguntando mucho por ti». Aquello me apretó el corazón, Mateo. Pero respiré profundo y hablé con firmeza inquebrantable. «Javier, yo te perdono, pero eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo sé, me debes respeto. Y si Camila no es capaz de respetarme, yo no voy a poner un pie en un lugar donde soy humillada». Él se quedó callado. Continué. «Si quieres que vea a Mateo, voy, pero en día y horario acordado. Yo ya no vivo en tu casa, ya no soy la niñera, soy su abuela. Y quiero ser tratada como abuela». «Está bien, mamá. Y otra cosa, no voy a fingir más que todo está bien cuando no lo está. Si alguien me falta al respeto, lo voy a decir. Y si es necesario, me voy a levantar y me voy a ir. Ya no necesito de nadie para sobrevivir». Él tragó saliva audiblemente. «Entendido. Entonces pon fecha. Y yo voy». Colgué. Una semana después, fui a su casa. Toqué el timbre. Él abrió. Camila estaba en la sala, sentada en el sofá con los brazos cruzados. Me saludó con un movimiento de cabeza, seca, pero saludó. Mateo vino corriendo hacia mí. «¡Abuela!». Lo cargué en mis brazos,
Lo abracé fuerte. Ese olor a niño, a inocencia, esa sonrisa que lo cura todo. Me quedé 2 horas. Jugué con Mateo. Conversé lo básico con Javier. Camila se quedó callada, en su rincón, sin interferir. Cuando me iba, Javier me acompañó hasta el portón de la calle. Gracias por haber venido, mamá. Yo lo miré a los ojos, esta vez con serenidad. Javier, te amo. Eres mi hijo, pero también me amo a mí misma. Y ya no voy a sacrificar mi dignidad por nadie nunca más. Él asintió con respeto. Lo entiendo. Volví a mi departamento, sola, pero en completa paz. Los pagos continuaron llegando, todos exactos. Al final de un año, la deuda estaba totalmente saldada. El doctor Roberto me llamó. Elena, se acabó. Recibiste todo. Le agradecí infinitamente. Pagué sus honorarios con gusto y guardé el resto para mi vejez. Hoy, 2 años después, tengo mi propia vida. Vivo sola y feliz. Coso cuando quiero y para quien quiero. Veo a Mateo 1 vez a la semana. Javier me respeta. Camila me tolera. Y así está bien. Aprendí una lección valiosa en toda esta historia. La dignidad no se negocia. No importa quién sea la persona. No importa cuánto la ames. Si alguien te falta al respeto, te humilla, te usa, tienes todo el derecho de levantarte y de cobrar lo que te corresponde. Yo pasé años creyendo que el amor de madre significaba aceptar todo, tragar todo, quedarse callada y sufrir en silencio. Pero no es así. El amor de verdad también es saber protegerse a uno mismo. Es saber decir no. Es saber exigir lo que es tuyo. Y si tú estás pasando por esto ahora, si alguien en tu familia te está tratando como una carga, como un problema, como algo desechable, te digo, no lo eres. Tienes valor, tienes derechos y mereces respeto. No importa tu edad. No importa cuántos años hayas dedicado al cuidado de otros. No estás obligada a aceptar migajas ni humillaciones. Y si es necesario, busca ayuda. Busca un abogado. Junta las pruebas. Y cobra, porque la justicia no es venganza. La justicia es dignidad. Si esta historia te tocó el corazón, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en tu pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy mismo.